Un millonario, mordido por una serpiente venenosa en el bosque, se desplomó solo, aparentemente condenado a morir, sin que nadie lo supiera. Pero en ese momento, apareció una niña pobre que recogía leña. Le vendó la herida con un trozo de tela vieja y condujo a su caballo por el bosque, buscando ayuda desesperadamente. 3 días después, siguió la única pista, la tela aún adherida a su pierna, hasta una cabaña de madera destartalada a las afueras del pueblo. Las palabras susurradas de la niña lo dejaron sin palabras. Si muero aquí nadie podrá llevarme a casa. Edward Grayson pronunció estas palabras con una voz profunda y ronca, luego se rió, una risa corta, seca y aterradora, en el aire frío y vacío. Era un millonario solitario, en su día uno de los inversores más exitosos del mundo financiero. Tras la muerte de su esposa e hija, Edward se retiró de la escena pública y optó por una vida aislada en una remota finca rural. Storm, su caballo, era su único compañero. El viento atravesó las capas de su abrigo, haciéndole tiritar, pero sabía que el frío no era nada comparado con el escalofrío que le subía por la pierna izquierda, donde la serpiente lo había atacado. Extendió la mano para agarrarse a un árbol cercano, pero solo encontró un puñado de musgo húmedo y resbaladizo. Tormenta, su fiel caballo, estaba cerca, tirando de las riendas, corcoveando, como si estuviera listo para embestir, pero atado. En sus ojos abiertos, había una especie de impotencia, un pánico silencioso que reflejaba la desesperación de Edward. Apenas 15 minutos antes, todo había sido normal. Edward había salido de la mansión al amanecer, diciéndole solo una breve frase a su asistente: «Me voy». Nadie le había preguntado dónde estaba, estaban acostumbrados a sus desapariciones. Desde la muerte de Grace, su única hija, la última persona con la que había hablado sinceramente, se había convertido en un fantasma en su propia vida. El sendero del bosque había sido irregular. El suelo aún estaba húmedo de rocío. Storm mantuvo un ritmo constante, mientras Edward cabalgaba en silencio. Recordó la imagen inquietante de la larga mesa del comedor en casa, 3 sillas, una para él, otra para su esposa y otra para Grace. Solo él quedaba, y 2 de ellas quedaron vacías para siempre. Se apeó al llegar al claro bajo el sauce, el lugar donde, el año anterior, había esparcido las cenizas de Grace. Este año, el árbol estaba desnudo, sus delgadas ramas se extendían hacia el cielo como brazos implorantes. Fue entonces cuando lo oyó, el siseo. Suave, rápido, agudo. Antes de que pudiera darse la vuelta, algo le golpeó el tobillo como una chispa eléctrica. Un dolor punzante le recorrió la pantorrilla, y luego un calor abrasador se extendió por todo su cuerpo como un reguero de pólvora. Edward se tambaleó, intentó ponerse de pie, pero no lo consiguió. Se desplomó, con las manos tocando el suelo, las palmas hundiéndose en la tierra y las hojas muertas. No. No puede terminar así. Bajó la mirada hacia su pierna. La mordedura estaba hinchada, de un morado oscuro, y rezumaba sangre. La serpiente había desaparecido. Tormenta relinchó, reaccionando instintivamente, pero no había nadie más en el bosque para oírla. Intentó arrastrarse hacia las riendas, pero tras unos metros, su brazo derecho cedió. El sudor le perlaba la frente. Tenía la vista borrosa. La cabeza le daba vueltas, como si le hubieran dado un golpe. Entonces, por un instante, vio a Grace, con un vestidito blanco y el pelo al viento. Le sonrió desde lejos. ¿Tienes frío, Grace? Lo siento. Cerró los ojos, no por rendición, sino porque aliviaba el mareo. Y en lo que creía que sería su último momento, un pensamiento cruzó por su mente. Al menos no moriré en esta mansión. Una lata vacía cayó de una bolsa de tela, resonando por una pendiente de tierra húmeda antes de estrellarse entre 2 raíces de árbol. Silencioso, como siempre. Sofía lo recogió con expresión indescifrable. Lo guardó de nuevo en la bolsa, bajo el forro de tela, sobre la sopa fría. Tenía las manos delgadas y las uñas sucias. Su mirada no se posó en la espesura del bosque ni en lo que había detrás de ella. Simplemente siguió su camino. Había caminado sola por el bosque durante años. De pequeña, cuando su madre aún vivía, solían ir juntas a recoger leña. Tiempo después, su madre enfermó. Entonces se marchó. Desde entonces, el bosque se había convertido en una especie de mercado donde nadie comerciaba,
pero era el único lugar donde Sofía podía intercambiar un manojo de ramas secas por un trozo de pan en la tienda de la señora Delany. Sofía, de 12 años, no tenía amigos. No iba a la escuela con regularidad. Hablaba poco, pero escuchaba. Escuchaba el viento golpeando las paredes de madera por la noche, el arrastrar de su padrastro, Walter, al ir de la cocina a su silla. Escuchaba la lluvia golpeando el techo de hojalata oxidada. Y a veces, rara vez, oía el sonido de su propia voz, débil pero real, resonando entre los árboles. El pequeño cuchillo que llevaba estaba envuelto en tela de algodón, con la punta ya embotada por años de uso. Lo usaba con cuidado, cortando las ramas en trozos iguales. Sus manos eran hábiles, pero nunca apresuradas. Para Sofía, recoger leña no era solo cuestión de pan. Era una excusa, una razón sagrada, para alejarse de casa el mayor tiempo posible. Esa tarde, el aire no era precisamente frío, pero sí denso, como agua. Caminó por los viejos senderos, observando con la mirada las huellas de cascos grabadas en la tierra. Nadie en el pueblo montaba a caballo en el bosque. El claro que se extendía frente a nosotros estaba más despejado. Las ramas se habían roto. Las hojas amarillas yacían en matas. Ella se detuvo. Oyó un leve ruido. La respiración de un caballo, corta, pesada, agitada. Un cuerpo enorme yacía despatarrado en el suelo. El caballo estaba cerca, con la cabeza baja hacia el hombre inmóvil. Sofía no se movió. Su ritmo cardíaco se desaceleró. No corrió, pero tampoco dio un paso adelante. El hombre no parecía borracho. No parecía dormido. Estaba tumbado de lado, con medio cuerpo sobre una raíz. Tenía el rostro pálido. La frente empapada de sudor. Tenía los ojos cerrados. En el tobillo tenía una picadura oscura e hinchada. Sofía no necesitaba muchos conocimientos para saber que era una mordedura de serpiente. Ella dejó el paquete y caminó hacia allí, todavía agarrando el cuchillo en su bolsillo. Señor, susurró, ¿puede oírme? No hubo respuesta. Sus ojos permanecieron medio cerrados. Su rostro, pálido. Volvió a mirarle la pierna. La hinchazón era considerable. La piel que la rodeaba se había vuelto negra y morada. Sabía que, sin ayuda, moriría. Sofía exhaló, un suspiro apenas audible. Se quitó la bufanda del cuello, sacó unas hojas secas de su bolso, las mismas que su madre usaba para curar picaduras de insectos, y un trozo de cuerda de paja para hacer un torniquete. Le temblaban las manos mientras se ataba la cuerda a la pierna. La sangre había dejado de fluir, pero su pulso se estaba debilitando. Storm estaba cerca, con los ojos abiertos y alerta, como si estuviera esperando. Miró al caballo y luego al hombre inmóvil. Sofía echó un vistazo rápido a su alrededor, buscando a otras personas. Nadie. Solo el viento y el susurro de las hojas secas. Ella se dio la vuelta, se agachó junto a él y susurró, «Por favor, espérame. Regresaré con algunos adultos. ¿Lo prometo?» Luego colocó su mano sobre el cuello de Storm, lo acarició suavemente y susurró nuevamente, «Él necesita vivir. No me alejes, por favor». La tormenta no se ha movido. Soltó las riendas, con las manos aún temblorosas. Cuando el caballo la dejó tomar la delantera, no se dio la vuelta. Solo sabía que si no se iba ahora, el hombre moriría sin remedio. El cielo se oscureció hasta el anochecer, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Sofía agarró las riendas, casi arrastrando a Tormenta fuera del límite del bosque. Sus piernas tropezaron con raíces y rocas, pero no se detuvo. Storm no estaba acostumbrado a que lo montaran a pelo. Pero el suelo bajo sus cascos era blando, resbaladizo y húmedo, así que no se resistió. Sofía trepó, usando toda su fuerza e instinto. Solo una vez, hacía mucho tiempo, su madre le había enseñado a montar, cuando aún vivía, y Tormenta era solo un potro testarudo. Ahora, Storm era su única esperanza. El caballo saltó cuando ella lo empujó con el talón. Un viento frío y violento le azotó el rostro y las lágrimas corrieron por sus mejillas, no sabía si era de frío o de miedo. Sofía se inclinó hacia adelante, agarrando su crin en lugar de las riendas.
cada sacudida en el paso de Storm la hacía estremecer. Pero ella no se detuvo. A lo lejos, apareció una tenue luz amarilla, un punto parpadeante contra la pálida noche. Apretó los dientes y gritó: «¡Vamos, tormenta, vamos!». Por primera vez en años, su voz se elevó por encima del viento. La tormenta galopaba, con sus cascos cubiertos de barro, firmes y fuertes. Cuando llegaron, Sofía no entró de inmediato. Ató a Storm al poste de hierro de afuera y se quedó allí, recuperando el aliento, agarrándose la pechera de la camisa. Dentro, la luz de una ventana iluminaba la pared. Se oían voces y un leve olor a aspereza y antiséptico flotaba en el aire. Subió los escalones, llamó 2 veces y luego dio un paso atrás. Una mujer abrió la puerta. La enfermera Angela. Robusta, con el pelo recogido hacia atrás y una blusa color crema deshilachada en los hombros, miró a Sofía de arriba abajo, sorprendida de ver a una niña sola en el frío. «¿Qué pasa, cariño?». Hay un hombre. Mordido por una serpiente. En el bosque, dijo Sofía rápidamente, con la voz temblorosa por la urgencia. Le até la pierna. Aún respira. Traje su caballo aquí. Angela frunció el ceño. ¿Fuiste sola? Sí, por favor. Está cerca del sauce grande. A unas 2 carreras de caballos del borde del bosque. Una puerta se abrió adentro. Un hombre salió. Bata blanca. Estetoscopio siempre a mano. El doctor Ethan Morgan, médico jefe de la pequeña clínica. Originario del oeste del país, había trabajado en la ciudad y regresó a casa tras un duelo. ¿Qué pasa?, preguntó, con la mirada fija en el caballo que estaba afuera. Angela habló rápidamente. Esta chica dice que una serpiente mordió a alguien en el bosque. Ethan no preguntó más. Tomó el botiquín y se dirigió a un auxiliar de servicio. Lleva la camilla portátil, la linterna grande y mantas calientes. Luego miró a Sofía, sin dudar de ella, solo confirmándola. ¿Puedes mostrarnos el camino? Sofía asintió. 10 minutos después, un viejo jeep cobró vida con un rugido. Sofía iba sentada atrás con Angela. Storm estaba atado cerca de un pequeño establo cerca de la clínica. No sabía el nombre del hombre, solo que su corazón latía con fuerza con cada latido. Cuando llegaron al lugar, Sofía corrió adelante, guiándolos con la linterna. Edward todavía yacía allí, inmóvil. Angela se arrodilló para tomarle el pulso. «Queda uno», gritó. Ethan no dijo nada. Se agachó, colocó el estetoscopio, cortó la cuerda vieja y la reemplazó con una férula. Subieron a Edward a la camilla, lo envolvieron en mantas y lo llevaron al jeep. Sofía lo miró por última vez. Su rostro estaba pálido, pero su respiración era un poco más regular. Angela colocó suavemente su mano sobre el hombro de Sofía. «Lo salvaste». Ella negó con la cabeza. «Solo hice lo que dijo mi madre, no dejar a nadie atrás». El pequeño puesto médico se alzaba tranquilo a las afueras del pueblo, junto al camino de tierra que conducía al antiguo bosque. El descolorido techo de hojalata reflejaba la tenue luz del amanecer. No se oían bocinas ni voces, solo el seco sonido del viento matutino filtrándose por las rendijas de las ventanas y el débil latido del corazón de un hombre apenas rescatado de entre los muertos. Edward Grayson abrió lentamente los ojos. La tenue luz le atravesó las retinas como una cuchilla sin filo. Gimió suavemente, el dolor se extendió desde su mano izquierda hasta el hombro. La garganta le ardía, seca. Cada sensación parecía distorsionada, borrosa, como un sueño aún sin terminar. Sobre él, un techo amarillento. Un tubo de luz parpadeante parpadeaba lentamente. El calefactor zumbaba en un rincón de la habitación, mezclándose con el ligero golpeteo de un bolígrafo en la mano del doctor Ethan Morgan. Un hombre de unos 50 años, de cabello entrecano, de porte tranquilo, pero con una mirada penetrante como la de un bisturí. Le tomaba el pulso al paciente, observándolo con la mirada de quien hojea un expediente olvidado. «Está despierto», dijo Ethan en voz baja, sin mirar a la enfermera que estaba a su lado. Angela, una mujer de cabello gris cuidadosamente peinado y mirada atenta, colocó un paño tibio sobre la frente de Edward. No dijo nada, ladeando ligeramente la cabeza, observando atentamente.
Edward movió los labios. El sonido que escapó fue tan leve como el viento al rozar las hojas. ¿Esos ojos, dónde están? Angela frunció el ceño. ¿Qué dijiste? Él no respondió, solo miró al techo, luego cerró los ojos nuevamente, su cuerpo cediendo al agotamiento. Ethan garabateó en la pizarra, recuperé el conocimiento. Buenos reflejos. Susurré sobre alguien. Poco después, una mujer de unos 50 años apareció en la puerta de la estación. Su rostro era delgado y severo. Llevaba el pelo castaño canoso recogido con cuidado en la nuca. Era Camilla Grayson, la única hermana de Edward. Cruzó el desgastado pasillo de baldosas, los tacones bajos de sus zapatos de cuero resonaban como un rebote. Llevaba un abrigo gris oscuro y una bufanda gris claro. Su rostro era severo y solemne. Angela abrió la puerta, observando a la mujer con sutil cautela. Camilla habló en voz baja. Soy Camilla Grayson. La hermana de Edward. Recibí una llamada del Dr. Morgan. Mi nombre figura como contacto de emergencia. Angela asintió, su expresión se suavizó. Sí. Pase, por favor. Recobró el conocimiento hace poco. La habitación pareció iluminarse cuando Camilla entró. Los ojos de Edward seguían cerrados, pero sus pestañas revoloteaban. Se acercó a la cama, mirando a su hermano, el hombre que una vez había aparecido en Forbes con una sonrisa fría, ahora allí tumbado, cabello plateado, piel pálida, ojos hundidos. Camilla nunca le quitó los ojos de encima. Habían pasado 18 años desde la última vez que se vieron. Tras la muerte de su madre, Edward no asistió al funeral. Nunca regresó. Enviaba dinero con regularidad, pero nunca una palabra. Camilla no lo culpó, pero un vacío silencioso siempre permaneció en su corazón. No habían discutido, cada uno simplemente había elegido su propia forma de vivir con sus viejos recuerdos. Uno había elegido olvidar. El otro, recordar. Y curiosamente, ese incidente se había convertido en un puente para que dos latidos lejanos se volvieran a encontrar. ¿Cómo está?, preguntó Camilla. Ethan respondió, estable por ahora. Pero tendremos que seguir vigilándolo. La mordedura de serpiente fue profunda, con signos de neurotoxicidad leve. Por suerte, los primeros auxilios se administraron correctamente. Camilla se sorprendió. ¿Quién administró los primeros auxilios? Angela se encogió de hombros. Una chica lo trajo aquí. A caballo. No dejó nombre. No pidió nada. Una chica de unos 12, quizá 13 años. Tranquila, pero muy calmada. Camilla frunció el ceño. ¿Entonces ella lo encontró primero? Ethan asintió. Sí. ¿La chica? Los tres guardaron silencio. Angela se sentó junto a la cama y limpió suavemente la frente de Edward. Al levantarse, notó que tenía las comisuras de los ojos húmedas. No sabía si era sudor o lágrimas. Esa noche, Edward deliraba. Sus palabras eran fragmentadas, incompletas. Por favor, no te vayas, espera, por favor. Ethan y Angela se turnaron para cuidarlo. Camilla también se sentó en silencio en la silla de madera junto a la cama, con su mano apoyada sobre la fría de él. Al amanecer del día siguiente, cuando Eduardo volvió a abrir los ojos, vio a Camila. Pero no dijo su nombre. Preguntó, con una voz apenas más débil que un susurro, «La niña, ¿dónde está?» Camilla le apretó la mano suavemente. «¿Qué chica, Edward?» Se quedó mirando el techo, sus ojos buscando su recuerdo. Ojos marrones. Muy marrones. Qué triste, pero valiente. Me salvó. Camilla se volvió hacia Ethan. ¿Alguien sabe quién es? Ethan negó con la cabeza. Solo recuerdo sus ojos. Pequeños. Marrones. Valientes. Me miraba como si intentara evitar que muriera. Ethan permaneció en silencio junto a ellos un momento. Luego le entregó a Camilla un pequeño objeto envuelto en una bolsa de plástico. Encontramos esto atado alrededor de su brazo. Se usaba para detener la hemorragia. Un trozo de tela, arrancado de una bufanda vieja, pero limpio y bien atado.
Camilla lo tomó. La tela estaba desgastada y deshilachada, pero bien doblada, atada con un lazo de curioso estampado, como si hubiera aprendido a coser de pequeña. Pensó un momento y luego se volvió hacia Ethan. ¿Puedo quedármelo? Ethan asintió. Esa tarde, Camilla visitó 3 sastrerías de la ciudad, tela en mano. Una costurera le daba vueltas una y otra vez con sus ásperas yemas de los dedos, entrecerrando los ojos con cada costura. Algodón fino. ¿Barato? Pero esa puntada no la hizo un adulto. Es pequeña. Poco práctica. Pero ten cuidado. Esta niña debe haber aprendido a coser con alguien en casa. Miró a Camilla y añadió, aprendí este nudo hace 3 años. Una niña vino aquí con su madre varias veces. Su madre estaba enferma, muy débil, y me pidió que le enseñara a su hija a remendar la ropa rota. Camilla se inclinó ligeramente hacia ella, con voz suave. ¿Recuerdas su nombre? Nunca la oí decir una palabra, pero oí a su madre llamarla Sofía. El nombre, como una vieja melodía, resonó suavemente en la mente de Camilla. Sacó una libretita, anotó sus palabras y luego preguntó, ¿sabes dónde vivían? La costurera pensó un momento. No exactamente, pero creo que solían intercambiar leña por comida en la antigua tienda de la señora Delany, la que estaba junto al enrejado de calabazas. Quizá lo sepa. Camilla le dio las gracias y salió de la tienda. La nieve había empezado a caer, suave y escasa. En su pecho, las piezas del rompecabezas encajaban. Edward Grayson estaba plenamente consciente tras 3 días en el hospital. Su cuerpo aún estaba débil, pero los síntomas de intoxicación se habían controlado gracias a la medicación y la atención oportunas. El doctor Ethan asintió tras revisarle el pulso y la vista, y Angela le preparó un té ligero de jengibre, explicándole que era la primera vez que lo veía beber algo caliente sin fruncir el ceño. Desde su cama de hospital, Edward se giraba constantemente hacia la ventana, donde la tenue luz del sol iluminaba el porche. No hablaba mucho, pero cada vez que alguien mencionaba a la chica, sus ojos se iluminaban brevemente y luego se suavizaban, como si estuviera reteniendo algo en su interior. Llovía, no una lluvia torrencial, no una llovizna torrencial, solo una llovizna leve, como un aliento frío de la mañana que pasa a través de un cuello de lana y se posa tímidamente en el cabello. El camino de tierra que atravesaba el pueblo serpenteaba entre casas antiguas con techos de hojalata, una gasolinera abandonada e hileras de árboles solitarios. La luz de la mañana era tenue, lo suficientemente brillante como para distinguir rostros, pero no tan intensa como para tocar nada. Edward Grayson estaba bajo el toldo de un pequeño café, cerrado hacía tiempo, con un paraguas que le había prestado la enfermera Angela, que casi ondeaba con la brisa. En su mano tenía una fotografía del caballo Storm, que había encontrado en un álbum viejo, impreso y llevado consigo. Nadie recordaba a la niña. Nadie sabía su nombre. Pero quizá alguien había visto a Storm. Se detenía en todas las tiendas de carretera, una zapatería, una pequeña frutería, y luego en el mercadillo a la entrada del pueblo. En cada lugar, preguntaba con voz ronca, ¿alguien ha visto alguna vez a una niña de unos 12 años, de pelo castaño, con un caballo con una estrella blanca en la frente? La mayoría negó con la cabeza. Algunos se encogieron de hombros. Alguien incluso preguntó, ¿robó algo? Al mediodía, Edward se detuvo en la tienda general de Delany, una casa baja de madera con pintura descascarada, techo de hojalata y un enrejado de calabazas secas junto a ella. La dueña, la señora Delany, de unos 65 años, era delgada pero vivaz. Cuando Edward entró, estaba ordenando latas viejas en el estante. Disculpe, ¿puedo preguntarle algo? La señora Delany levantó la vista, lo miró brevemente y luego entrecerró los ojos. ¿Qué necesita, señor? Edward asintió levemente, en voz baja pero educada. Busco a una chica de unos 12 años, de cabello castaño. Venía a menudo a este pueblo a vender leña. ¿Quizás la hayas visto antes? La señora Delany frunció el ceño. Disculpe, ¿está usted? Edward hizo una pausa y luego le mostró un pequeño paño, el que Sofía le había envuelto en el brazo para vendar la herida. Edward Grayson. Soy el hombre al que salvó hace unos días. Me mordió una serpiente en el bosque. La mirada de la señora Delany pasó al instante del cansancio a la concentración.
Bajó la vista hacia la tela en su mano, sus dedos temblaban ligeramente mientras recorría las puntadas desiguales. Esto, dijo con voz ronca. Reconozco esta costura. Una chica pasó por aquí una vez. No hablaba mucho, pero siempre cambiaba leña por pan duro. Era educada. Tenía los ojos castaño oscuro y siempre miraba a la gente como si temiera que le hicieran preguntas. Edward agarró la tela con más fuerza. ¿Sabes dónde vive? Delaney pensó un momento y luego señaló el límite del bosque. Quizás por ahí. Hay algunas casas antiguas cerca del bosque. Ella solía volver después de la lluvia. Una vez, le dio un panecillo que había sobrado, hizo una reverencia y se fue. Sin decir palabra. Edward no dijo nada más. Salió de la tienda poco después, ofreciendo un discreto gracias. Esa tarde, se dirigió al bosque, por el sendero que Delaney le había indicado. En el camino, se detuvo en una gasolinera abandonada donde un anciano tomaba café frío en un vaso de papel. Edward preguntó sin muchas esperanzas, pero el anciano habló como si de repente recordara. Hay una chica que suele pasar por aquí por las tardes. Lleva una gran bolsa de tela atada con un cordel rojo, probablemente para cargar leña. No dice ni una palabra, pero siempre se detiene junto al tanque de agua a descansar. Un día lluvioso, la vi cubrirse la mano con un trozo de tela, exactamente igual al que tienes en la mano. Edward sacó el paño de su bolsillo. El anciano asintió lentamente. No sé su nombre, pero si sigues hacia el bosque, pasando 3 arces rotos, verás una cerca derrumbada. Podría vivir cerca. Edward asintió en agradecimiento. Al llegar al bosque, se detuvo frente a una puerta de madera rota, mirando a través de la espesura de los árboles. Nadie. Ninguna voz. Solo el suave sonido del agua goteando desde los techos de paja hasta el suelo, y el olor a moho viejo que se filtraba en el aire. Una puerta de madera desvencijada estaba entreabierta. Tras ella, un tejado bajo, oculto entre los árboles. Edward dio un paso adelante. No había perros ladrando. Ni pasos. Pero en algún lugar de ese espacio, lo sintió, un par de ojos observándolo en silencio, como el bosque observando a un extraño. No tenía miedo y no habló. Simplemente se quedó allí, esperando que algo sucediera. ¿Alguna vez te has sentido como esa flor que intenta florecer en pleno invierno? Si es así, responde sí. Si no, responde no. ¿Estás escondiendo comida otra vez, mocoso? Un grito ronco resonó en la vieja cabaña de madera al borde del bosque. Walter Briggs, un hombre de unos 40 años con el pelo grasiento y una barba hirsuta, salió tambaleándose de la cocina hacia la sala. Tenía los ojos inyectados en sangre y el olor a alcohol impregnaba su camisa arrugada. Había sido carpintero, pero tras la muerte no declarada de su esposa, la madre de Sofía, no quedó nada más que él, la botella y ataques de rabia sin sentido. Sofía estaba de pie junto a la estufa, agarrando una bolsa de tela rota. No dijo nada. Cualquier reacción solo empeoraba los golpes. A los 12 años, había aprendido el silencio que evita el dolor. Walter se tambaleó y levantó el brazo. Toc, toc. De repente, se oyó un ruido en la puerta. Walter se quedó paralizado, con los ojos entrecerrados. Probablemente sea uno de esos malditos vendedores de petróleo o algo así, murmuró, y luego ladró, quédate ahí. No te muevas. Abrió de golpe la puerta de madera podrida, con voz irritada. ¿Qué quieres? Allí estaba un hombre alto, de cabello canoso y vestido con un abrigo oscuro, Edward Grayson. Edward arrugó la nariz al percibir el olor a alcohol que emanaba de Walter. Miró por encima del hombro del hombre y vio una pequeña figura alejándose, con los ojos centelleando antes de desaparecer. Disculpas. Soy Edward Grayson. Hace 3 días, una joven me salvó la vida en el bosque. Vine a agradecerle. Walter entrecerró los ojos, con la voz llena de desdén. Aquí no hay niños así. Te equivocaste de casa. No lo creo, respondió Edward con calma, sacando un pequeño trozo de tela de su bolsillo. Lo usó para vendarme el pie. Walter miró la tela, con un tono más cortante. Un trapo. No prueba nada. Todos los niños de este pueblo son pobres y andan harapientos.
Dentro, Sofía se pegó al marco de la puerta. Sostenía otro trozo de tela, idéntico al que Edward sostenía. Dudó en avanzar, pero algo, un discreto empujón, la impulsó a moverse. Abrió la puerta ligeramente. Señor, dijo con voz temblorosa pero clara, era yo. Edward se giró. Su mirada se suavizó. ¿Estás bien? Sofía asintió levemente. Pero antes de que pudiera decir más, Walter rugió, vuelve a tu habitación. Te dije que no hablaras con desconocidos. Se lanzó hacia adelante, dispuesto a cerrar la puerta de un portazo, pero Edward lo atrapó, sus ojos de repente se volvieron fríos. La golpeaste, ¿no? Walter apartó el brazo. No es asunto tuyo. Me encargaré, dijo Edward con voz tranquila y firme. Puedo ir a la policía si esto continúa. Silencio, susurró Walter entre dientes. Fuera de mi casa. Edward no protestó. Simplemente inclinó la cabeza y bajó lentamente los crujientes escalones de madera, como si el peso de sus hombros se hubiera trasladado a sus piernas. La nieve caía suavemente sobre su cabello, posándose en los mechones plateados. Sabía que no tenía derechos. No pertenecía a la familia ni a la ley, solo era un hombre que había tenido la suerte de salvarse, y que ahora intentaba salvar algo más puro que la vida misma. Su voz se escuchó, no muy fuerte, pero con la claridad suficiente para que la niña la oyera desde el otro lado del patio. Eres muy valiente. Si alguna vez necesitas ayuda, no te quedes callada. Al cruzar Edward la puerta de madera rota, se oyó un crujido tras un arbusto. Apareció una cabecita, Tom, un niño de 12 años del mismo pueblo. Avanzó con la mirada desviada, pero la voz firme. Viniste por Sofía. ¿La ayudarás? La he visto golpear tantas veces. Pero nadie la ha ayudado jamás. Edward miró al chico, no con los ojos de un hombre rico, sino con los de alguien que sabía lo que era perder. Asintió. Sí. Me salvó la vida y no puedo dejarla ahora, sabiendo por lo que está pasando. Tom se agarró la manga y dijo, lo vi golpearla, mucho. Todos en el pueblo lo saben. No dicen nada. Levantó la vista, con la voz entrecortada. Si no haces algo ahora, nadie lo hará jamás. Edward permaneció inmóvil. Luego se inclinó y colocó suavemente una mano sobre el hombro del niño. Su voz era baja, firme y mesurada. Eres más valiente que la mayoría de los adultos. Te lo prometo, esta vez será diferente. Pero para que funcione, necesito a alguien como tú que la ayude a creer que ya no está sola. Ella asintió. Su amiga la llevaba a tomar algo desde el mediodía. Edward se quitó el sombrero, se quedó un momento bajo el alero y luego se dejó caer al borde de los escalones de madera. Quiero preguntarte algo, dijo en voz baja y tranquila. Solo necesito entender. No decírselo a nadie, sino hacer lo correcto. Sofía dudó, siguiendo su mirada mientras su mano se posaba en la melena de Storm, un gesto familiar pero ausente. Tras un largo momento de reflexión, se sentó en el escalón opuesto, dejando una distancia prudencial entre ellas. Nadie me ha hecho nunca esa pregunta, dijo en voz baja, con los dedos entrelazados y las uñas aún cubiertas de tierra del jardín tras ayudar a Camilla. Ni siquiera sé por dónde empezar, pero quizá venga de esas noches que me senté sola en la cocina a oscuras, oyendo vasos romperse, portazos, a Walter gritando. Hizo una pausa y luego continuó, ahora con voz más tranquila. Algunas noches, cuando estaba borracho, decía que yo era un error. Otras noches, no decía nada, solo miraba fijamente la habitación y luego golpeaba la mesa con el puño. Me acostumbré. Si me quedaba callado, se me pasaba. Ella respiró en silencio, con la mirada fija en sus dedos. Cuando mi madre se debilitó, le rogué que la llevara a un hospital mejor, pero me dijo que no tenía dinero y que no era su problema. La llevé a la clínica, le dieron jarabe para la tos y nos dijeron que nos fuéramos a casa. Dijeron que la familia se negaba a que la transfirieran. Sofía levantó la vista por primera vez y su mirada se cruzó con la de Edward. Ya no tenían miedo, solo estaban quietos y en silencio, como un lago seco por el invierno. Murió 3 días después. Creo que, en ese momento, si alguien, tan solo una persona, se hubiera preocupado por ella, las cosas podrían haber sido diferentes.
Los dedos de Edward se curvaron contra su rodilla y apretó la mandíbula. ¿Qué edad tenías entonces?, preguntó suavemente. 8, señor, respondió Sofía con suavidad. Walter no es mi padre. Mi madre lo amó mucho cuando aún estaba sana. Pero después de morir, no se fue. Empezó a beber. Cuando estaba borracho, me llamaba una carga. Cuando estaba sobrio, no decía nada, solo me miraba, como si yo no fuera real. ¿Alguien sabe esto? Nadie preguntó. Un largo silencio los invadió. Edward miró a Sofía un buen rato y luego dijo: ¿Sabes por qué vine? ¿Por la tormenta? Edward meneó la cabeza. Por tus ojos. En la clínica, al despertar, lo único que recordaba era tu mirada. Temblorosa, pero firme. Sofía bajó la cabeza, poco acostumbrada a la amabilidad. Se oyó un crujido detrás de ellos. Sofía miró a su alrededor en voz baja. Greg, amigo de Walter. Dijo que si me volvía a ver con un caballo, le diría a la gente que estaba robando. Edward frunció el ceño. ¿Quién es este hombre? Un compañero de copas. Pasa el rato en el bar cerca de la vieja gasolinera. Me mira fijamente. En ese momento, se oyeron pasos apresurados. Una figura apareció en el camino. Greg. Miró a Storm, luego a Edward, con los ojos entrecerrados. Ah, ya lo sabía. ¿Esa chica? La vi huir con ese caballo hace unos días. ¿Lo estaba robando? Edward se puso de pie y su mirada se agudizó. El caballo es mío. Y esa chica me salvó la vida. Greg dio un paso atrás, pero continuó murmurando. Si Walter se entera de esto, no lo dejará pasar. Edward no se inmutó. Si lo sabe, me ayudará a descubrir viejas verdades. Espero que venga. Greg siseó entre dientes, luego se dio la vuelta y se alejó, dejando un rastro de humo acre detrás de él. Después de que ella se fuera, Edward volvió a sentarse. Se volvió hacia Sofía en voz baja. ¿Alguna vez te ha golpeado? Sofía no habló, pero se arremangó lentamente. Un leve moretón le marcaba la muñeca. Edward no se lo quedó mirando mucho tiempo. En cambio, la miró a los ojos. Ojos que no habían cambiado. Ojos que no pedían nada, ni compasión, ni miedo, ni siquiera culpa. Solo silencio. No tienes que vivir así, dijo en voz baja. Tienes derecho a elegir otro camino. Y si quieres, estaré contigo. Sofía permaneció en silencio. El viento le azotaba el abrigo. La tormenta agitaba su melena, inmóvil como una piedra. Mantén viva la esperanza, Sofía. No te dejes convencer de que estás equivocada solo por intentar ser buena. Se detuvo, esperó un momento y luego continuó, más lentamente ahora, sopesando cada palabra. Si hay un juicio, necesitarán escuchar una voz real. Alguien que lo haya visto todo. No necesitas recordarlo todo. Solo di la verdad. Porque si no se escucha tu voz, seguirán pensando que los niños como tú no necesitan protección. Sofía frunció los labios y mantuvo la mirada fija en el suelo. No puedo. Walter se enterará. ¿Intentará? Sé que tienes miedo, dijo Edward, con un tono aún tranquilo. Pero no estás sola. Habrá gente allí. Yo y otros que estarán a tu lado. Sofía meneó la cabeza, apenas un movimiento. No puedo. Lo siento. Edward no insistió. Simplemente se quedó allí, asintiendo lentamente. Lo entiendo. Pero si alguna vez cambias de opinión, solo dímelo. Una palabra basta. Esa noche, el frío se instaló de repente. El viento azotaba el techo desvencijado, emitiendo aullidos largos y lastimeros, como un alma en duelo. Sofía estaba acurrucada bajo las vigas del ático, con las manos temblorosas por el reciente moretón en la espalda. Esa misma noche, Walter la había golpeado, sin motivo alguno. Solo había visto el pequeño papel que Tom había deslizado por la puerta. Si pasa algo, corre al borde del bosque. Te esperaré. Y de repente, se puso furioso. Gritó. Una botella se hizo añicos en el suelo.
sus manos, como siempre, encontraron su cuerpo. El silencio de una vida desperdiciada. Cuando el silencio regresó a la casa, Sofía no lloró. Se quedó allí sentada, conteniendo la respiración, luego abrió lentamente la vieja ventana y salió, como una sombra acostumbrada a escapar. El aire nocturno era húmedo. La hierba se le pegaba a los pies. Tom fue la primera persona que vio, esperando bajo el gran roble en el límite del bosque. Había traído un abrigo y una hogaza de pan. No puedes volver atrás, dijo Tom al ver su hombro hinchado. Esta vez, el silencio no será suficiente. Sofía negó con la cabeza, insegura, aún vacilante. Pero Tom la miró directamente a los ojos. Si no hablas, alguien más acabará como tú. Esto tiene que parar. En ese momento, la imagen de su madre cruzó por la mente de Sofía, su rostro delgado, su voz ronca, siempre sonriendo mientras contaba cuentos para dormir. Si alguien hubiera defendido a su madre en aquel entonces, tal vez no habría muerto. Y tal vez Sofía no habría crecido viviendo como una sombra. Al amanecer, Sofía caminó. Sin cargar leña. Sin empuñar un cuchillo. Por primera vez, tenía las manos vacías. Se detuvo frente a la casa de ladrillo gris donde se alojaba Edward. Levantó la mano. Tocó 3 veces, vacilante pero decidido. Edward abrió la puerta. Su rostro se congeló por un momento. Sophie. Él se hizo a un lado y la dejó entrar. La niña no lloró. Simplemente lo miró y dijo, con voz lenta y tranquila. Quiero testificar. No solo por mí. Por mi madre. Por mis hijos. No quiero que nadie más guarde silencio como ella. Como yo. La abrazó. No muy fuerte, solo lo suficiente para hacerle saber que ya no estaba sola. Sin dudarlo, Edward cogió el teléfono y llamó al agente Carl Jenkins. Su voz era ronca, pero segura. Tengo un testigo vivo. La chica quiere hablar. Menos de media hora después, el coche de la policía local se detuvo frente a la casa. El agente Carl entró y saludó a Edward con la cabeza. Luego se sentó frente a Sofía y colocó suavemente su bloc de notas en su regazo. ¿Estás listo?, preguntó. Sofía asintió, su voz débil pero firme. Voy a contar todo, sobre Walter, sobre mi madre, sobre lo que hizo. La entrevista duró más de 1 hora. Sofía contó cada detalle, desde la noche en que su madre tosió violentamente y nadie la llevó al médico, hasta las veces que Walter destrozó muebles en un ataque de ira, y todos los moretones que alguna vez había tratado de ocultar. El diputado Carl apretó con más fuerza su portapapeles, la calma en sus ojos había desaparecido hacía tiempo. Cuando terminó el testimonio, se puso de pie y dijo, claramente, cada palabra por separado. No dejaré que esto se desperdicie. Salió de la casa de Edward y regresó a la estación de policía esa misma noche. Revisando archivos viejos, encontró el informe médico de la madre de Sofía, Marianne, con una nota del doctor recomendando tratamiento hospitalario, sin seguro. Al mismo tiempo, pidió una revisión exhaustiva de los informes de servicios sociales que en el pasado habían sido pasados por alto, cada uno de los cuales resaltaba un patrón vago pero innegable de negligencia y abuso. No se detuvo allí. El diputado Carl fue directamente a la casa de Walter Briggs. Delante de varios vecinos, leyó en voz alta la orden de arresto. Walter Briggs está arrestado por abuso infantil y por causar indirectamente la muerte no tratada de una mujer, Marianne Harper. Tienes derecho a permanecer en silencio. Walter protestó, pero no sirvió de nada. Dentro de su casa, la policía encontró elementos consistentes con el testimonio de Sofía, un cinturón con mechones de cabello, un trozo de tela rasgado pegado debajo de la cama. Las noticias se propagan rápidamente. Edward no esperó. Fue a ver a cada persona que había sido testigo silencioso de esta historia. La primera fue la señora Delany, la dueña de la tienda de comestibles. ¿Estaría usted dispuesto a testificar que vio a la niña intercambiando leña, que notó los moretones? Ella asintió, agarrando la correa de su delantal. Ya no me quedaré callado. Entonces encontró a la señorita Green, la maestra que había tomado una fotografía subrepticiamente el día que Sofía se inclinó y su camisa se deslizó hacia abajo. Ella también asintió.
Finalmente, acudió al padre Luis, el sacerdote que una vez había hablado con la madre de Sofía. Diré la verdad, respondió dulcemente el sacerdote, para los ojos del niño y de la madre que un día pidieron un rayo de esperanza. Edward regresó a casa alrededor del amanecer. Sofía se había quedado dormida en el sofá, con una manta sobre su cuerpo. La tormenta estaba fuera de la ventana, tranquila. Él sabía que el mañana no sería fácil. Pero ahora ya no estaba solo. Y esta pequeña niña, la que una vez lo había salvado de la muerte, acababa de comenzar a salvar su propia vida, con un coraje que nadie podía enseñarle. El cielo estaba nublado. Una luz pálida se filtraba a través de la ventana de la sala del tribunal, el color de una verdad aún no completa. Bancos de madera alineados en silencio. Policía, residentes, periodistas, todos presentes. En el centro estaba sentado Walter Briggs, esposado, con la cara roja, los ojos desorbitados y un dejo de ira. El juez golpeó suavemente el mazo. Este juicio ya está en sesión. El congresista Carl Jenkins fue el primero en ponerse de pie, con voz firme e inquebrantable. Cada palabra sellaba años que habían estado ocultos. Tenemos una declaración de la niña víctima, Sophia Harper. Hay un informe médico de la clínica local presentado por el Dr. Ethan Morgan, que indica claramente que la paciente Marianne Harper llegó en estado crítico. Me recomendaron hospitalizarme, pero no lo hice. El motivo registrado, no hay seguro, un padre se negó a pagar y firmó una negativa de transferencia. Abajo, la hermana de Edward, Camilla, estaba sentada junto a Sophia, su mano alrededor de la niña, ofreciéndole una calma que nunca había conocido antes. Carl continuó. Tenemos fotografías de las heridas del niño proporcionadas por la señorita Green, su maestra. Tenemos una testigo, la señora Delany, dueña de la tienda, quien testificó que veía moretones y signos de angustia cada vez que el niño pasaba. La señora Green también fue llamada a declarar. Se ajustó las gafas, su voz temblaba ligeramente, pero sus ojos no se inmutaron. He estado en silencio durante demasiado tiempo. Pero cuando vi a esa niñita sentada en clase, con las manos temblorosas, las mangas bajadas para ocultar sus muñecas y esas marcas moradas, sabía que no podía seguir mirando hacia otro lado. Tomé fotografías. Los reporté a la escuela. Tom Carter, dijo Carl, asintiendo con la cabeza. Un niño con el pelo desordenado dio un paso adelante, sosteniendo un gorro de lana en sus manos. Su voz es pequeña pero firme. Yo vivo al lado. Vi a Sofía ser golpeada, no solo una vez. Una vez con un cinturón, otra con una escoba. También escuché a mi madre decir que Walter dejó sola a la madre de Sofía cuando ella enfermó. Unos días después, ella murió. La sala del tribunal quedó en silencio. Walter apretó la mandíbula y mantuvo la mirada fija en el suelo. Greg, su compañero de copas, se llamaba. Evitaba la mirada de todos. A su lado, Ruth, la que solía chismorrear sobre Sofía, palideció al ver su nombre en la lista de testigos pendientes. Edward Grayson se puso de pie. Sin voz alta, sin discursos largos. Una vez me mordió una serpiente venenosa y casi muero en el bosque. Si no fuera por este niño, no estaría aquí. Pero no me levanto solo por agradecimiento. Yo defiendo la justicia. Si permitimos que esto vuelva a suceder, la culpa recaerá sobre todos aquellos que permanecieron en silencio. Toda la sala contuvo la respiración. Finalmente, el juez llamó. Sophia Harper, ¿te gustaría hablar? Camilla soltó su mano y asintió suavemente. Sofía estaba de pie, delgada, pequeña, pero no temblando. Sus ojos se fijaron en Walter, el hombre que la había asustado y la había obligado a guardar silencio. Ella inhaló y luego exhaló. Un ritmo. Ya no quiero esconderme más, dice Sofía. Su voz suave pero clara, como si cada palabra estuviera a un paso del miedo. Solía pensar que si no hablaba de ello, las cosas desaparecerían. Pero no lo hacen. Se quedan, todos los días. Se detuvo y miró a Walter, el hombre que una vez la había llamado una carga. Mi madre se llamaba Marianne, continuó Sofía, y su voz empezó a temblar. Ella trabajaba en un restaurante cerca de la ciudad. Incluso cuando estaba cansada, siempre me contaba historias antes de irse a dormir.
Un día tosió fuerte y se desplomó. Le rogué a Walter que lo llevara al hospital. Él dijo que no había dinero. La llevé a la clínica. El médico dijo que necesitaba ir al hospital inmediatamente. Pero como no teníamos seguro y Walter no quería firmar los papeles de transferencia, nos dieron jarabe para la tos y nos enviaron a casa. Ella tragó con dificultad. Ella murió 3 días después, con dolor, sin nadie a su lado, solo yo. Una ola silenciosa recorrió la sala del tribunal. Alguien empezó a llorar. Walter miró hacia otro lado con la mandíbula apretada. Después de eso, Walter bebió más. Los días que no estaba borracho, estaba en silencio. Pero cuando estaba borracho, me golpeaba, con cinturones, con las manos o con cualquier cosa que tuviera cerca. Sofía bajó la cabeza por un momento y luego la levantó. Su voz firme y resuelta. Nadie debería tener que vivir así. Nadie debería tener que permanecer en silencio por miedo. Estoy aquí porque quiero que esto termine. Detrás de ella, la señorita Green se secó los ojos. Tom se ajustó el gorro de lana. Camilla tomó la mano de Edward. El juez asintió. Después de una revisión exhaustiva de la evidencia, el testimonio y las declaraciones de la comunidad, el tribunal declaró a Walter Briggs culpable de abuso infantil, negligencia con resultado de muerte evitable e intimidación de testigos. El acusado es condenado a la pena máxima prevista por la ley estatal. Walter no gritó, no se resistió. Él solo bajó la cabeza. Y en sus ojos, por primera vez, había vacío. Después del juicio, Edward y Camilla estaban en medio de la multitud. Edward tomó los papeles del abogado y luego se volvió hacia la niña. El secretario del tribunal asintió, pero el proceso no era sencillo. El abogado tuvo que presentar una solicitud formal. Camilla preparó los documentos. Edward presentó un relato detallado de su relación y los motivos de la adopción. Esperaron 3 semanas. Durante este tiempo, Sofía se quedó con una familia de acogida autorizada para niños abusados. El día de la aprobación, todos se reunieron nuevamente en la sala del tribunal. La trabajadora social presentó un informe positivo sobre la vivienda propuesta por Edward y Camilla. El Dr. Ethan Morgan y la señora Green también presentaron cartas que dan fe de los cambios significativos en Sofía desde el incidente. El juez firmó los papeles de adopción. Edward abrió los brazos. Sofía entró como si finalmente hubiera encontrado su lugar. Y por primera vez, rodeada de gente, Sofía susurró. Gracias por escucharme.